Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Bienvenidos al canal del Centro de Aprendizaje Activo. Estoy con la maestra. Adriana Lascano. Soy el maestro Mario Dante y en este video vamos a platicar acerca de la sesión número 3 para el nivel de secundaria en sus dos versiones, tanto en telesecundarias como secundarias generales, que les adelanto algo, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? De aquí en adelante vamos a utilizar esta versión que es para secundarias generales y técnicas. También estaremos trabajando en esta sesión con un libro sin recetas para la maestra y el maestro, exclusivamente para secundaria, es decir, fase número 6. Estaremos empleando también este documento que son los programas sintéticos oficiales, porque bueno, durante la sesión se nos pide vincular los libros para los alumnos con esos nuevos documentos oficiales. Así que hay muchísimo que trabajar, Adriana, pero aquí en el Centro de Aprendizaje Activo estamos para apoyarles. Por eso hemos diseñado material totalmente gratuito para todos ustedes. Y bueno, por eso, maestra, maestro, te invitamos a suscribirte al canal, a que dejes un me gusta. Ya estamos por llegar a los 100,000 y de esa manera seguiremos apoyando más maestras y maestros. Va a ser una sesión bastante complicada en el sentido del tiempo, creo yo, pero aquí estamos para ayudarles y para apoyarlos. La sesión tiene como propósito esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para este ciclo 2023-2024. En el primer momento se nos recuerda los elementos de nuestro programa analítico. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, ya los conocemos: el diagnóstico, las problemáticas, los ejes articuladores, los contenidos, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. Reitero, si quieres conocer más acerca de estos elementos o quieres recordarlos, en la descripción de este video aparece una carpeta digital y también tenemos en el primer comentario para que puedas descargar todos sus materiales totalmente gratis. Pero antes de que vayas y lo descargues, porque no te sales del video, déjame te platico qué es lo que continúa en esta sesión. Básicamente nos piden que nos organicemos por grado o por disciplina, ya sea la organización de cada uno de ustedes, y podamos elegir un libro para el alumno, sobre todo para ver de qué manera se va a trabajar a través de los contenidos y los PDA. Y es aquí donde ya la maestra Adriana Lascano, bueno, nos va a platicar de qué se trata. Así es, maestros, maestras. Fíjense que para secundarias, tanto generales como técnicas y telesecundarias, nosotros elegimos este libro de Ética, Naturaleza y Sociedades. En este caso es primer grado, segundo grado ya está también, pero tercero todavía no está en la Conalitec. Es algo que nos hemos percatado, pero es el que vamos a trabajar porque creo que aquí tenemos dos opciones. Ya les habíamos comentado nosotros en un video antes general que podíamos trabajar en secundarias por disciplinas y, es decir, nos reunimos por campos formativos que conforman esa misma, perdón, por disciplinas que conforman ese mismo campo formativo. Esa podría ser una sugerencia. ¿Y qué sucede? Pues de repente nos encontramos con un tema que yo creo que sería algo muy importante para empezar a trabajar en secundaria, sobre todo a inicios en el primer mes. Y viene específicamente en la asignatura, o más bien en la disciplina ahora con el plan nuevo de formación cívica y ética, y vamos avanzando para encontrar precisamente los movimientos sociales y derechos humanos en México. Y nos habla específicamente abajo de normas y leyes para garantizar los derechos humanos. En esto nos vamos a ir centrando, vamos a ir poniendo aquí nuestra atención. Pero antes precisamente de irnos a esto, pues vamos al plan, al programa sintético. ¿Por qué? Porque es precisamente donde vamos a sacar la información de cómo vincular, cómo relacionar nosotros todo esto que trabajamos ya en nuestro programa analítico con precisamente estos materiales que son los nuevos libros de texto gratuito. Elegimos, maestros, esto de normas, leyes e instituciones, precisamente. Aquí está el contenido, lo está poniendo en sombreado el maestro Mario Dante. El contenido es normas, leyes, instituciones y organizaciones encargadas de proteger, defender y exigir la aplicación de los derechos humanos en la convivencia diaria. Fíjate que se nos hizo un tema Muy importante interesante. porque además de ser algo que debe de estar inmerso en todos los lugares a donde nosotros vayamos, el cuidado precisamente de defender nuestros derechos,
más que principalmente lugar para hacer lo que es la escuela. Entonces, que los niños, por ejemplo, que acaban de entrar a primer grado, sepan que ahí van a hacer valer sus derechos y los van a respetar, que van a cuidar toda la situación del acoso, el bullying y toda esta situación, y sobre todo que conozcan cómo se trabajan todas estas leyes, cómo pueden llegar a acuerdos. ¿Y cuál es la situación? Si de repente en tu secundaria o en tu, en tu secundaria sea técnica o general, o tu maestro como telesecundaria que te encargas de dar todos los grados, pues es importante que trabajes con los otros compañeros, ¿de acuerdo? Si tú eres un solo maestro y te encargas de dar todos los grados, pues creo que ya sería mucho más fácil o más conveniente. Pero en este caso, este contenido vamos a revisar los PDA y quiero que pongan énfasis en lo que se sugiere que el alumno aprenda, en ese proceso de desarrollo de aprendizaje que debe de adquirir el estudiante. En primer grado, dice, aprecia los beneficios de participar en la construcción y aplicación de normas y leyes para garantizar la convivencia y en el ejercicio de los derechos humanos en la comunidad y el país. Fíjense ahí tiene que apreciar y tiene que participar en la construcción de estas normas, ¿de acuerdo? En segundo, ¿qué pasa? En segundo ya no nada más aprecia y participa, sino que va a participar creando y transformando precisamente esas normas y leyes que aplican en distintos contextos orientados a favorecer la igualdad, la libertad, la justicia y los derechos humanos. ¿De acuerdo? Y vámonos a tercero. Ya lo apreció, ya participó, ya lo apreció en primer grado, ya la participó en segundo año. ¿Qué hace en tercero? Analiza la función de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para demandar la aplicación de normas y leyes que defienden y exigen respeto a los derechos humanos. Es decir, debe estar inmerso en la aplicación como son algunas instituciones y cómo funcionan para que realmente esto se aplique. Pero lo vamos a hacer desde la escuela. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es que hubiera un proyecto que pudiera embonar precisamente en todos estos, abarcando estos contenidos y estos PDA para poder hacer ese trabajo colegiado o interdisciplinario. Como ahorita no lo tenemos, está próximo a salir según los informes que ha dado la Secretaría de Educación Pública, pues ¿qué les parece la siguiente sugerencia? Si recuerdan, al principio tengo que apreciar, ¿sí? Cómo se hacen. Ahí haríamos un codiseño, sería lo primero a lo que les invitaríamos. Quizás hacer un codiseño dentro del contenido que diga normas y leyes, pero específicamente para trabajar la primera que deben de conocer, que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esa sería la invitación al codiseño. Es decir, dentro de todas las normas y leyes que ellos pueden revisar, el codiseño sería para enfocarte específicamente en trabajar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y organizaciones encargadas de proteger, defender y exigir. Así es como quedaría. Todo lo demás se quedaría, nada más se agregaría esa ley en específico. ¿Cuál es la sugerencia para primer grado? Pues yo le decía al maestro Mario Dante que en la interdisciplinariedad que es trabajar los 3 grados, se va a ir llevando el proyecto junto con los 3 grados, pero cada quien va a ir trabajando en su tiempo, en su horario de clases. ¿Y qué haría primero? Pues primero, lo primero que tienen que hacer, y tú lo puedes compartir con tus estudiantes, es tener en las manos esa ley, conocerla, que ellos la exploren y decirles, ahora sí estamos en nuestro deber precisamente ciudadano, y lo primero que tengo que hacer es familiarizarme con esa ley, cómo está estructurada. Tiene 6 títulos, si mal no lo recuerdo, tiene 154 artículos. Es una ley con la que yo sí estoy muy familiarizada, también el maestro Mario Dante, porque nosotros trabajamos asesorando docentes en este sentido. Y entonces ahora sí, en el título 2, que es donde vienen los 20 derechos, fíjate en esos 20 derechos, vamos a apreciarlos precisamente como dice ahí, vamos a ver cómo aplicar, cómo hacer nuevos acuerdos para poder aplicarlos aquí en nuestra secundaria. ¿Qué vamos a resaltar? ¿Qué vamos a hacer relevante? A lo mejor ellos dicen, no, pues a mí se me ocurre que hagamos un cartel, otros te van a decir, ¿qué les parece si hacemos un póster, por ejemplo? Y entonces inicia. Trabajando algunos de los derechos de la ley que ellos les son relevantes. Para segundo año ya no nada más van a ser
eso, sino también van a crear, van a transformar. Entonces, a lo mejor ellos pueden ser legislantes, por ejemplo. Ellos pueden trabajar como legisladores que puedan revisar todo lo que trabajó primer grado o incluso algo que ya esté escrito y decir, ah, bueno, mira, esto está muy padre, pero además de esa aplicación, pues a mí me parece que sería conveniente o sería importante orientar a favorecer estos derechos en específico. Por ejemplo, hoy vienen algunos apuntes como lo es la igualdad o como es, por ejemplo, el derecho a la educación, que todos participen, que los que entraron sigan, que no salgan de la escuela. Entonces, ellos se van a encargar de hacer esa legislación. Finalmente, para tercer grado, además de ya haberlo apreciado y de ya haber participado en esa creación y transformación, ellos pueden representar diferentes instituciones y a lo mejor en tercer grado ya se hacen equipos más pequeñitos que estén estableciendo contacto con las instituciones reales y que les digan, ah, bueno, me gustaría a lo mejor invitarlos para que nos ayuden y nos den tips, por ejemplo, para que como institución, por ejemplo, tú de la no violencia o de la anticorrupción, me ayudes a saber cómo lo puedo hacer yo desde mi escuela. Y entonces ahí estamos involucrando, por ejemplo, este sería un proyecto comunitario porque está trabajando no nada más el aula, no nada más la escuela, si se fijan es un proyecto multigrado y también lo están trabajando con la comunidad. Es decir, estamos abordando los 3 diferentes escenarios de nuestros libros de proyectos, que así es como nos lo van a presentar. Ahora sí, aterrizamos en el libro como tal. Y estas son las páginas que dicen normas, leyes, para garantizar los derechos humanos. Ya sabemos que hicimos un codiseño y ellos pueden revisar este material a lo largo de la construcción de todo su proyecto y decir, ah, mira, esta información me sirve como consulta, esta información me sirve para el trabajo y empezar a seleccionar información. Incluso pueden decir, este material me queda corto, necesito trabajar otros materiales, yo encontré estos artículos en redes sociales o mira, me proporcionaron en la institución donde yo pedí informes esta folletería y empezar a trabajar diferentes fuentes bibliográficas. Así es, Elena. Básicamente, muchas gracias por eso. También estaremos trabajando con los diferentes tipos de proyectos, ¿de acuerdo? Aquí en la carpeta que compartimos para ustedes, estamos sobre todo diseñando sus materiales para todos ustedes y quizás se pudiera utilizar el aprendizaje basado en problemas, Exacto. ¿sale? A través de sus 6 diferentes fases, porque recordemos, este va a fomentar sobre todo ética, naturaleza y sociedades como tal, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a continuar con la sesión como tal porque hay mucho que platicar y vamos a ver que más adelante nos hablan acerca de revisar 3 diferentes textos, ¿sale? Para eso vamos a hacer uso de este libro para la fase número 6 de secundaria y la primera lectura tiene que ver con un libro sin recetas en la página 75 y 76. Este apartado básicamente pues es una tabla donde nos recuerdan cuáles son los elementos que debe de considerar el programa analítico. Primero lo hace de manera teórica y después ya lo hace como un formato en el cual tú puedes hacer uso de estos elementos para considerar cómo se va construyendo este plan analítico, ¿de acuerdo? No me voy a tener mucho ahí porque, bueno, ya hay mucha información, ya lo hemos platicado y en la descripción del video pues están estos materiales que nos recuerdan, ¿sale? Fue el trabajo que hicieron antes de Sí, salir. así es, ese fue el trabajo que hicimos antes de salir del receso escolar, ¿no? Pero bueno, el siguiente elemento tiene que ver con la página 114 y 115, y en el cual vamos a ver, vamos a dejar de rotar este apartado por acá, y nos habla acerca de un tema muy interesante. Adriana. Así es, miren, aquí es algo que nosotros ya hemos construido, que ya trabajamos, pero que de fin de cuentas, como material de consulta, libros sin recetas, pues nosotros lo tenemos que tener a la mano para tener algunos puntos claros. Y nos dice precisamente los 3 escenarios, como les comentaba hace un momento, nosotros trabajaríamos en el ejemplo que les dimos, el escenario de comunidad, es decir, un escenario grande, un escenario macro, donde quizás los resultados los vamos a ver a largo plazo, ¿de acuerdo? También está el escenario de escuela, que ese escenario de escuela es precisamente ese escenario donde está en conjunto toda la escuela y todos los grados que la acompañan, y por eso se le llama también multigrado. Es
ese escenario lo vamos a trabajar a mediano plazo y precisamente también en un espacio medio. Y finalmente el espacio micro ya sería el espacio del aula, donde nada más vamos a trabajar contenidos y aprendizajes que tienen que ver únicamente con los que participamos en el aula, como lo es el docente, los alumnos y las relaciones que hay entre ellos. Algunos aspectos que podemos tener en cuenta para trabajar estos escenarios son, por ejemplo, el nombre, para qué seleccionamos nosotros este tipo de escenario, qué recursos y materiales didácticos vamos a trabajar, el espacio y el tiempo que ya les comenté también que están dentro de cada uno de ellos, los productos a desarrollar. Es importante que siempre cuando trabajemos un proyecto tomemos en cuenta el producto. Por ejemplo, en primer grado, en el ejemplo que iniciamos, el producto sería quizás esos acuerdos y compromisos para el buen desarrollo de la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas en nuestra escuela, para primero. Para segundo, ya sería una legislación, es decir, quizás otras leyes que surjan u otros derechos que surjan que sean aplicables nada más dentro de su escuela, en el caso de segundo grado. Y en el caso de tercero, pues ya sería una labor institucional y cómo funciona. Entonces, a lo mejor el producto sería, por ejemplo, un folleto, un panfleto o algún material informativo que quieran compartir a la escuela que se haya realizado a partir precisamente de esa ley general, del análisis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y tenemos algunas preguntas aquí, sobre todo estas que tienen que ver con la evaluación, porque no hay que perder de vista que a partir de los PDA seleccionados es como nosotros vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Y luego viene aquí una tabla donde todos esos elementos tú los puedes involucrar y dice, para lograr esa sistematización, esos elementos los conjuntamos en este organizador gráfico de tabla y es un instrumento precisamente que nos ayuda a realizar cualquier proyecto. Y aquí nosotros ya vamos llenando. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos trabaja en esta parte de aquí, pero finalmente, o cómo cierra todo este trabajo en estas dos páginas, es que nos dice que el reto precisamente está en las percepciones y las interpretaciones de la vida cotidiana. Es decir, entre más acerquemos nosotros a la realidad a los estudiantes, va a ser mucho más sencillo precisamente que ellos resuelven esas problemáticas en lo más cercano posible a la realidad, ¿de acuerdo? A través de esos espacios, de esos tres espacios escenarios que ya mencionamos. Y por eso es la finalidad del trabajo con estos proyectos educativos, para que esas realidades realmente sean llevadas a la vida cotidiana de los estudiantes. Así es, Elena, muchas gracias. Y bueno, también tenemos la última lectura que tiene que ver con este documento y nos vamos a ir directamente a la página 129. Esta lectura sí está bastante extensa, pero bueno, aquí la maestra nos va a dar el resumen. Miren, voy a tratar de platicarles muy rápido todo lo que tiene que ver con esta parte. Nos habla de la evaluación formativa. Hay aspectos que todos ya conocemos, hay aspectos que quizás son nuevos o que cambian un poquito, y todo en esta parte nos habla precisamente de lo importante que es el codiseño para trabajar, como ahorita lo hicimos en el ejemplo precisamente de secundaria. Nos habla precisamente que la evaluación formativa tiene toda una perspectiva, y aquí toda esta parte de aquí, no me voy a detener mucho en esto porque es como una parte histórica de todos los planes que se han trabajado y en todos ha estado inmersa la evaluación formativa, pero vamos a rescatar puntos muy específicos de este nuevo plan. ¿Qué nos dice este nuevo plan? Que la evaluación formativa desde la NEM prefiere precisamente que el adolescente o el niño tengan actividades de interacción social. Nos dice también que vamos a ver una evaluación formativa que se refiere a manifestar el desarrollo del proceso de aprendizajes en situaciones y escenarios de aprendizaje, que son los que ya trabajamos anteriormente, aula, escuela y comunidad. ¿De acuerdo? Y eso precisamente es lo que vamos a evaluar. Luego habla de la calificación. Y menciona que la calificación es un conjunto de entregables que son múltiples, pueden ser muchísimas cosas. Ya vimos algunos ejemplos de productos también aquí con ustedes en el ejemplo que les dimos. Y para que no sea todo esto administrativo, nos habla precisamente de cómo debe de ser esa evaluación formativa. Nos da aquí algunos ejemplos de los sajones y los francos, que son diferentes ejemplos nada más de llevarlos a cabo. Y para finalizar nos dice que en síntesis podemos tener la evaluación tradicional y alternativa, y aquí vemos la evaluación tradicional y alternativa en diferentes columnas,
con algunos de los ejemplos nada más. Nos dice también que la evaluación formativa debe reunir las siguientes características y vienen estas por decir algunas, no tienen que ser las únicas. Enfatizar la evaluación en los procesos de aprendizaje, buscar la coherencia en las situaciones de aprendizaje y de evaluación, valorar la significatividad del aprendizaje, el estudiante debe ser responsable de su aprendizaje, vincular lo aprendido en situaciones reales o realistas como las que les planteamos hace un momento en el ejemplo del proyecto de los 3 grados, diferenciar los logros de cada uno de los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque cada uno es distinto y cada uno tiene su proceso y su ritmo, integrar la auto y la coevaluación que la vamos a ver un poquito más abajo y finalmente hacer el uso de diversos instrumentos de evaluación, que es como acaba precisamente esta parte. Luego, ¿qué otra cosa? Esto también me parece que es algo muy interesante y muy rescatable, este esquema de la evaluación formativa y nos dice cómo vamos a planear, qué es planear la evaluación formativa, qué es realización, qué es valoración y cómo son los ajustes que vamos a hacer en esta evaluación. Y nos dice precisamente que la evaluación formativa se traduce en un puente que comunica el proceso de enseñanza, es decir, la práctica docente, con el proceso de aprendizaje, es decir, el acto que remite el estudiante. Y tiene las siguientes atribuciones o bondades: formativa, informativa, motivadora, comprensiva, metacognitiva e interesante. Y nos vamos al enfoque didáctico, ahí detectamos un error de ortográfico, pero pasa, ¿no? El rol docente en la evaluación formativa, y aquí nos habla cómo es nuestro momento, cómo es nuestro quehacer como docentes en la evaluación formativa, y nos dicta 3 momentos didácticos para este trabajo precisamente de evaluación formativa, que son algo con lo que ya estamos muy relacionados. Me detengo en estos 3 nada más: inicio de clase, desarrollo de clase y cierre de clase. Y ya sabemos que a fin de cuentas todo esto debe de tener una retroalimentación como consecuencia. Y aquí te describe cada una, 2 y 3, ¿de acuerdo? Luego nos vamos precisamente a trabajar en lo que es el error de los alumnos. ¿Cómo es importante avanzar en acciones de evaluación formativa para trabajar el error? Nosotros en Centro de Aprendizaje Activo tenemos un lema, maestro Mario Dante, platícales. Así es, no buscamos el error, pero si aparece hay que aprender de él. Exactamente, entonces curiosamente lo retoma aquí en la Nueva Escuela Mexicana en este libro Sin Recetas y dice que la evaluación formativa precisamente también es trabajar con los errores y cómo te dan así como que algunos tips para que sea importante no decir siempre mira cómo te equivocas, sino bueno, ya estoy viendo que ya me mostraste un camino quizás para hacerlo, ese no es el correcto, vamos a buscar Sí, otro. claro. ¿De acuerdo? Y reconocer la evaluación formativa y el trabajo, la evaluación formativa y el trabajo en el aula están unidos, y luego nos habla, así como hablamos del papel del maestro, nos habla del papel también del alumno, aquí en unos parrafitos muy pequeños, y nos dice que resulta relevante detenerse en el aspecto ético, reflexivo y comunicativo de la evaluación. Y te dice cada uno de ellos, por ejemplo, como elementos éticos, aquí te los resalta, pero lo más importante es esto, ¿no? Que el sentido ético es evaluar, tiene un sentido de justicia y debe de ser un proceso transparente. Aquí te da algunos elementos para rescatar el sentido ético. Y luego nos habla del pensamiento crítico en la evaluación también y sus 3 tipos de reflexión: cognitiva, crítica y narrativa. Y luego nos habla del sentido comunicativo, que si recuerdan era el último de los elementos importantes, y nos dice por qué es importante comunicar resultados, por qué es importante la retroalimentación, y nos da estas tablas, ¿de acuerdo? Para ubicar un poquito ese momento de retroalimentación precisamente, y nos habla del el trabajo comunicativo del docente, motiva y compromete al estudiante con su aprendizaje. ¿De acuerdo? Por eso también es importante comunicar. Aquí tenemos un esquema que nos da como que un resumen de lo que les acabo de comentar ahorita, y ahora viene el rol del estudiante. El rol del estudiante en esa evaluación formativa y cómo debe de estar vinculado precisamente ese rol del estudiante a trabajar, volvemos otra vez, tomando en cuenta que los estudiantes son seres pensantes, críticos, reflexivos, sensibles ante los problemas de su entorno y desarrollando una conciencia de sí mismos y de su realidad. Y nos dice aquí algunos aspectos para trabajar entre uno y otro en el estudiante,
y nos habla del proceso metacognitivo. ¿Por qué? Porque eso es rol del estudiante. Cada estudiante debe de saber cómo aprende y qué va a hacer para aprender mucho mejor de lo que aprendía antes o lo que no hacía antes, ¿de acuerdo? Vienen algunas preguntas detonadoras y nos habla precisamente de la importancia también en este proceso también del estudiante como punto de partida de la evaluación formativa, el trabajo con la autoevaluación y la coevaluación, que a veces olvidamos y nada más evaluamos, pero se nos olvida que hay otras formas de evaluar. Finalmente nos dice que es importante trabajar con diferentes estrategias de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque aquí nos habla precisamente de la importancia que es, por ejemplo, tener herramientas e instrumentos diversos, ¿de acuerdo? En esto no me voy a detener tanto porque precisamente es una cuestión un poco más filosófica, pero nos habla precisamente de cómo vamos a trabajar. Miren, estas narrativas, por ejemplo, donde los alumnos siguen trabajando su proceso metacognitivo, pero donde sí les quiero platicar que me parece importante es precisamente en cómo vamos a nosotros a reflexionar y cómo vamos a llevar a cabo o con qué instrumentos vamos a poder evaluar. Y aquí nos habla de que es necesario repensar la clasificación de los medios, las técnicas e instrumentos que se deben utilizar en la evaluación formativa. Y esto me encanta porque nos da 3 aspectos importantes que yo creo que más adelante vendrán en nuestros procesos de evaluación exactamente como docentes. Uno son los medios de evaluación, que lo traducen como todas y cada una de las producciones del alumno que el profesor puede recoger, ver y o escuchar y que sirven para demostrar lo que los discentes han aprendido a lo largo de un proceso determinado. Y luego nos habla de otro término, que son las técnicas de evaluación. Vamos a relacionarnos un poquito más ya con esto, que son estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas del alumno. Y luego finalmente nos habla de los instrumentos de evaluación, que son herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida durante una determinada técnica de evaluación. Y aquí ya nos da tablas donde vamos a encontrar medios y técnicas de evaluación, cosas con las que estamos sumamente familiarizados, y finalmente nos va a dar otra tablita donde vamos a encontrar instrumentos de evaluación de aprendizaje. Y ahí termina las páginas que nos manda a leer en este apartado de la sesión 3 de secundarias y telesecundarias. Gracias, Adriana. La verdad que bastante intenso ese apartado. Muchas gracias, maestro, maestra, por acompañarnos. Y bueno, básicamente ese sería el contenido de la sesión número 3. Vamos a quedarnos para trabajar para todos ustedes porque ya llega la sesión número 4, que la verdad está bastante interesante también. Así que, maestra, maestro, recuerda que en la descripción de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace para descargar estos materiales totalmente gratis y algunas sorpresas también, ¿sale? De nuestra parte, agradecer a todos los que se están suscribiendo, a todos los que han dejado un me gusta. Ya vamos a llegar a 100,000 suscriptores. Maestra, maestro, ayúdanos a llegar. De esa manera, YouTube te va a avisar cuando subamos un nuevo video, cuando tú te suscribes, activa la campanita y a nosotros nos ayudas a llegar a esta gran meta. Así es, maestro, maestra de secundaria, de telesecundaria, si este video te fue de utilidad, aprendiste un poquito con nosotros y construimos juntos aprendizajes, te invito a que lo compartas a otros compañeros para que ellos también estén aprendiendo con nosotros. Así están aprendiendo juntos con Centro de Aprendizaje Activo SEA. Gracias, Elena. Me encantó ese cierre. Familia SEA, de nuestra parte ha sido todo. Les deseamos lo mejor y nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. Gracias.